Hola, hoy vamos a hacer este punto tunecino. Para hacerlo necesitamos un múltiplo de 7, que es cada una de estas columnas, más 2 para los bordes. Entonces, yo ahora voy a hacer simplemente una columna y empezamos. Aquí tengo montados 9 puntos, 7 para el motivo y 2 para los bordes. Y ya está hecha la pasada de ida de la primera vuelta. Y ahora, en la pasada de vuelta, cerramos 1, 2, 3, 4 y 5. 2 puntos juntos, una cadeneta, 1 y 2. Primera vuelta completa. Segunda vuelta. El borde, punto simple, el siguiente. En esta cadeneta que hicimos en la vuelta anterior hacemos punto lleno, metiendo por debajo de la cadeneta. Estos dos puntos juntos, punto simple. Y ahora, los siguientes 3 puntos hacemos punto del derecho, que es entre las dos barras verticales, por aquí, hacia atrás, y sacamos el punto. Y hacemos 1, 2, 3 puntos del derecho. Y los dos últimos, punto simple. Pasada de vuelta, cerramos 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos, una cadeneta. Y 1, 2 y 3. Vuelta número 3, borde. Y el siguiente, punto simple. El siguiente, que es este, punto del derecho. El siguiente, que es en esta cadeneta de la vuelta anterior, punto lleno. Los dos puntos cerrados juntos, un punto simple. Los dos siguientes, punto del derecho, 1 y 2. Y los dos siguientes, punto simple. Cerramos 1, 2, 3. 2 puntos juntos, cadeneta y 1, 2, 3 y 4. Vuelta número 4, borde y el siguiente punto simple. Y ahora, los dos siguientes, punto del derecho, entre las dos barras verticales hacia atrás. 1, 2. En la cadeneta, punto lleno. Los dos cerrados juntos, punto simple. Y el siguiente, punto del derecho. Y los dos últimos, punto simple. Cerramos 1 y 2. 2 puntos juntos, cadeneta y 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelta número 5. Es que ya se ve un poco como se inclina hacia la izquierda. Vuelta número 5, borde y punto simple. Y después 3 puntos del derecho, 1, 2, 3
punto lleno en la cadeneta, punto simple en los dos cerrados juntos y los dos últimos punto simple, 1 y 2. Y la quinta vuelta, que es la última, la cerramos toda normal. Bien, y ahora repetiríamos desde la vuelta número 1, pero como la vuelta número 1, la pasada de ida, es toda normal, os voy a enseñar cómo se hace la sexta vuelta, que sería la que hay que repetir siempre, o sea, siempre de la vuelta 2 a la 6. Punto simple bueno, punto del borde y punto simple. Y ahora, 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y los dos últimos, punto simple. Y ahora el cierre sería como el de la primera vuelta. Cerramos 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos juntos, cadeneta, 1 y 2. Y la siguiente sería igual a la vuelta número 2, siguiente 3, 4, 5, 6. Y después otra vez desde la vuelta número 2. Como siempre, el patrón con el esquema, las instrucciones, puntos que hay que repetir, vueltas que hay que repetir, etcétera, etcétera, lo podéis descargar desde el enlace que hay en la descripción del vídeo.